¿Qué tal, querida comunidad? Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de Enrolados. Una vez más aquí, otro jueves. Otra semana. Otra semana, otro día, otro mes, otro año. Bueno, estamos acá en un espacio diferente. Nos hemos cambiado hasta de lugar. Otra dignidad, hermano. Dignidad, bienvenidos todos, bienvenidos a la comunidad también. Esa es. Estamos en un espacio diferente hoy. Bueno, Cookie va a presentar a nuestro invitado y Galletita va a empezar a presentar al invitado. Pero bueno, estamos contentos de estar acá otra vez. Mi bro, bienvenido. Tengo un bracito aquí. Debería Nos tenerlo en hemos el cambiado. estudio, así que acá. Para dar el programa así. No, pero ¿cómo están? Muchísimas gracias por seguir aquí en esta sintonía. Si no me voy a hacer vago con el brazo aquí. Gracias por todo el apoyo que nos han dado, por seguirse suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Y eso, estamos acá en el centro de la ciudad, en un espacio diferente. Estamos variando un poco los sets acá en Enrolados. Y nos encontramos con el abogado Andrés Carbo, que quiso sentarse con nosotros a conversar un poco de el cannabis, la legalidad del cannabis, qué nomás podemos aprovechar con lo que tenemos y qué garantías podemos tener nosotros los consumidores. Y también proyectarnos a cosas que nos permitan tener un mejor consumo, que nos permitan tener un mejor acceso a, en este caso, lo que nos gusta a nosotros, que es el cannabis. Vamos a sacar el jugo a la entrevista. Así que este puede ser un capítulo largo. Todos en casa pueden anotar. Sí, por favor. Ya saben, saquen el cuaderno, así, el meme de Ener. Como Ener. Pero muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos. Nos gustaría que te presentes un poco. ¿Qué haces tú? Bueno, te presenté un poco como abogado, pero quisiera saber y que la audiencia sepa qué es lo que haces, a qué te dedicas. Y bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Claro que sí, amigos, soy un gran seguidor de Enrolados. Me parece que la perspectiva que le han puesto al cannabis, a la comunidad canábica, es muy, muy interesante. La entrevista que más me gusta es la que le hicieron a la directora del MAGAP, a la directora que saca los permisos para el cannabis. Claro, sí, Daniela Onofre. Un saludo ahí para Daniela. No es directora del MAGAP, ella dirige una sección al área específica del cannabis. Ella nos explicó en ese capítulo. Si no la han visto, ya saben, pilas, revisen. Me pareció una entrevista muy sincera y me pareció una proyección de alguien que le gusta el cannabis y le gusta la comunidad canábica, más allá de la industrialización y el corporativismo en algo que podemos hacer en nuestras propias casas. Ok, preséntate un poco, Andrés, cuéntale a la audiencia qué eres, dónde estamos, así. Claro que sí, soy el abogado Andrés Emilio Carbo Cárdenas, estamos en mi oficina en el centro de Guayaquil, en Boyacá, entre Urdaneta y Padre Solano, al frente de la Policía Nacional. Nos caen los pacos ahí. Bienvenidos todos. Mi estudio jurídico, las órdenes para todos ustedes, comunidad canábica que tengan algún tipo de problema o algún tipo de abuso por tener dentro de su bolsillo realmente lo que es medicina o una opción a una mejor calidad de vida. Cuéntanos un poquito, quería entrar no sé si podemos silenciar aquí. Cuéntanos, queremos saber un poquito, ¿cuál es, y si es que tienes una relación con el cannabis, ¿cuál viene siendo tu relación con el cannabis? Y si es que te has involucrado desde tu profesión, ¿no? A ver, claro que sí, tengo una relación. O a manera personal también. De manera personal, de manera personalísima. Tengo una muy buena relación con el cannabis. Me parece que mi sistema endocannabinoide está on point, está en filo, es top. Entonces, puedo realmente utilizarlo como medicina. Mi consumo o la utilización del cannabis comenzó en el 2011. Tenía 21 años. Fue algo muy informado. Muy informado. Yo soy bastante curioso. Leí los pros y contras, leí en qué momento se hizo ilegal y razones por las que se hizo ilegal. Y hechos, no opiniones, no tiene sentido. Okay. Es totalmente ilógico que la hayan sacado de las opciones que tienes para poder utilizar como medicina. Ok, o sea, digamos, hiciste clic y... No, sí, dije... Y te voy a probar. Sí, tengo que probarlo. Esto no es como te lo pintan, esto es una prohibición que comenzó hace 100 años por las razones equivocadas. Eso fue aquí en Ecuador, bro, esa experiencia. En mi primera experiencia. Ajá. No, me encontraba en Máncora, me había ido a ver un partido de Barcelona en Trujillo. Hace muchos años. Sí, hace muchos años nos clasificábamos a un campeonato internacional. Hicimos un viaje de 19 horas hasta Trujillo.
Wow. Y de regreso nos quedamos en Máncora. Y como en una película, estaba con mis amigos en un barcito en Máncora y se nos acercó un afroperuano Ok. con acento jamaiquino de 2 metros, con rastas hasta la cadera. Y nos preguntó si queríamos ganja. Y sí. ¿Cómo le voy a Bueno, decir lo que vio no? Bob Marley Sí. al frente. Sí. ¿Cómo le digo que no? ¿Cómo le dices que no? Y yo le dije que sí, mi compañero dijo que sí. Había un músico de Cañar, había otra persona que estaba también en el bar y nos fuimos a la playa, más tranquilos en la vida. Ese fue tu primer porro, entonces. Exactamente, compartido con 4 ilustres desconocidos. Y En las playas la de verdad Máncora. la verdad es que hicimos clic. Hicimos clic. En ese momento dejé a ver, yo todo el tiempo estoy con pensamientos, como un rush de pensamientos. Y desde ese momento los pensamientos dejaron de ser tan feos. Ok, O sea, fue realmente tranquilidad. ok. Te ayudó en ese sentido como a tener... Bueno, hay mucha gente que el cannabis le da calma, le da enfoque, ¿no? A veces tenemos mucha ansiedad en el día a día, ¿no? Imagino en tu trabajo tienes 1000 cosas. De hecho, estábamos viendo y estaba haciendo 3 cosas al mismo tiempo. Tenía aquí un cerro de papeles que vamos a revisar en el capítulo. Así Enfrentamos que a Raya y que lo me imagino cómo va tu cerebro. Sí, la verdad es que tener la oportunidad de tener la marihuana en vez de tener muchos otros químicos, ¿verdad? Es un privilegio que nos los han negado legalmente, moralmente, educacionalmente. Y creo que es momento ¿Tuviste algún diagnóstico médico mucho tiempo después. después de...? Mucho tiempo después de esto, yo Lo que- consumí marihuana 10 años sin tener mayor problema. Terminé mi carrera de leyes, hice un masterado en España, regresé, armé mi estudio jurídico. Y todo realmente estaba marchando como yo quería que marche. Ok, Y fumaba marihuana todas las noches. ok. O sea, realmente podía descansar. El cerebro ya no era a 1000. Empecé a tener ataques de ansiedad, tuve un cuadro de depresión por la pérdida de una mascota. Ok. Bastante fuerte. Se me mezcló con cosas que tenía acumulado. Claro. Y entré en depresión real. Y no creo que el psiquiatra lo haya hecho de mala manera, pero no supo entender que para mí la muerte de Lulú, digámosle con nombre, de Lulú, me afectó como la muerte de un hijo. Claro. Entonces yo estaba en un cuadro de depresión bastante alta y me recetaron un antidepresivo, sertralina, con clonazepam. Y en la cuestión de... Así son drogas Heavy duras. drugs. Claro, son drogas duras. Drogas duras, ¿eh? Y en cuestión de 2 semanas ya no era la misma persona. Uf, No voy a decir las palabras exactas, se las comenté a ustedes, pero realmente me ponía en situaciones de peligro. No era la Claro. persona que quería ser y no lo sabía y no me controlaba. Entonces, después de esa experiencia, después de un año, un mes afuera de eso, me parece valioso desde la perspectiva de cada uno. ¿Cuánto tiempo consumiste esto? Cuando perdí la cordura después de... No, o sea, ¿cuánto tiempo estuviste con la medicación así? Estuvo como 3 meses, pero meses. yo sé que perdí la Corre- cordura en 2. Pero es corrido, así. Sí. Como de todos los días. Una todos los rutina. días, claro. Claro, estaba recetado. Claro, wow, interesante. Pero... ¿Y frenaste tú Yo o me fue tu equivoqué, no, familia yo que me- también dijo? Yo me equivoqué porque no entendía lo que me estaba pasando. Empecé a subir la dosis sin que me lo manden. Ok, Entré en un remolino de decisiones que yo no me entendía. Simplemente podía haber seguido fumando marihuana en las noches y conversando con un psicólogo. Ok. Me Claro, tú que- dices que el consumo de esta medicina te llevó a un comportamiento más compulsivo, un consumo más compulsivo que, por ejemplo, con el cannabis no tenías. Claro. Me cambió el chip. Realmente me despertó muchas cosas que jamás había pensado ni había tenido en mi cabeza. Si bien calmó, digamos que el remolino y la vorágine de pensamientos todo el tiempo, después fue peor. Tenía un efecto secundario, como un Después- bajón, por así Sí, no, decirlo. después fue peor. Ok. No lo paré enseguida porque no fue la recomendación que lo paré enseguida. Ok. Nadie- Del médico. Sí, y nadie tampoco veía mal. A ver, todos veían mal que hubiese parado consumiendo medicina. Ok. Hasta que a los 3 meses, mi psicólogo, David Aguirre, que yo digo me salvó la vida, me dijo: Andrés, cambia de psiquiatra, te vas a matar. Y Claro. lo hice.
Me quitaron esos medicamentos y la vida continúa. Claro, tú dices que la gente veía, a pesar de lo que te estaba pasando con los efectos secundarios de estas pastillas, la gente lo veía irresponsable que las dejes de tomar porque lo recetó el O sea, doctor. tu familia sentía que porque tú había- estabas mejor. No sentía que estaba mejor, sentía que algo me estaba pasando, Pero- pero de ninguna manera le iban a echar la culpa a una pastilla. Ok, que me la el médico recetó, te la está recetando, que me claro. que me la está Hijo de recetando. puta, claro. Y la compró legalmente en una farmacia. güey. Así es. Claro, y no te la pueden Confiamos vender. que nos cure. Y no te la pueden vender sin Una receta prescripción digital con sello, con código de barras. Claro, hay muchas seguridades en el tema justamente A ver, de pero cómo se maneja esa medicina. Yo hablo desde mi caso personal. Mi caso personal. Claro. Eso Sí, fue no. lo que me pasó a mí. Estoy seguro que a muchas personas estas cosas las ayudan a salir del bache. Y de ahí continúan la vida. No, y bueno, también se escucha mucho, no sé si acá, pero en Estados Unidos es donde viene la crisis de los opiáceos, ¿no? La gente empieza a generar esta adicción a estos efectos y eso los lleva a otros escenarios. Yo tuve un tío justamente que tuvo una crisis bastante fuerte de depresión por la medicación que él estaba tomando para la ansiedad. Entonces termina siendo esta medicina un poco contraproducente, ¿no? A diferencia de quizás lo que podamos decir con el cannabis, ¿no? Y Caso luego, y bro, de casos, esto, casos y ¿cómo, casos. ¿cómo te reconectas con el cannabis luego de que te cambian de doctor y cambias esa medicación? Empecé a tener una relación más sana. No antes de trabajar, al final del día. Y cuando estuviste tomando esta medicina, ¿cortaste paré el palito para estar por completo? La paré por completo, Ok. así es. Yo realmente pienso, quizás si no hubiese ido y aceptado esa receta y hubiese convencido más en el cannabis, no hubiese tenido que vivir las cosas que viví el año pasado. Ok. Claro. Pero creo que lo más importante de esta reflexión es, tuve Así que haber es. tenido el derecho de elegir mi tratamiento. Claro, exactamente. Y me parece que la gente que me rodea, la gente que me ama, al no estar informada completamente, no supo cómo reaccionar. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, no todo el mundo sabe de cannabis. Claro. No todo el mundo sabe estas cosas. El tema incluso de la salud mental es muy cuestionado, digamos, entre las familias. No es un poco difícil conversar al respecto, yo siento. Y ahora tu medicina es como... El cannabis es como tu medicina, tu familia sabe acerca de esto, ¿qué opina tu familia ahora? No lo ve bien, definitivamente no lo ve bien. Pero ven que hace un cambio en ti, ¿o no? Parte de mi familia dice, a ver, si eso te tiene funcionando como funciona, si eso te tiene produciendo y haciendo las cosas que haces y te hace feliz, Ok. Claro. ¿por qué? ¿Por qué no? Otra parte está mucho menos dispuesta a ver la realidad y Ok. quedarse más en el discurso que han tenido, en el discurso que han escuchado y no dar ese pasito a entender cosas que nos han prohibido históricamente. Pero todo es paso a paso, todo es educando. Por eso mismo, como comunidad, tenemos que tener estos espacios. Claro, y me interesa empezar a hablar, ya entrar en materia con lo que estabas diciendo. Yo debía haber tenido el derecho de tener esta medicina. Tú nos estabas mostrando algunos documentos acá. ¿Hay alguno en que nos ayude para la gente que nos está viendo, la gente que quizás necesita esta medicina o el cannabis como medicina? ¿Hay alguna forma de legalmente ampararnos en eso? En que yo tengo el derecho a usar esta medicina y puedo utilizar el cannabis. A ver, comencemos por dos casos extremos. Primero, Política Nacional de Cuidados Paliativos. Eso es un documento, lo que estás diciendo ahorita. Sí, es La Política Nacional de sí, Cuidados Paliativos. de Cuidados ok. Paliativos, 2022 a 2026. Ah, ok. Obviamente, si estamos hablando de cuidados paliativos, estamos hablando de personas que están llegando al ocaso de su vida, Claro. que lo que se está intentando es que el sufrimiento sea menor. Son gente que está en etapas terminales. Así es, que ya solo se los tiene que mantener sin dolor, sin estrés y que disfrute la vida. Y un cuidado Lo- cuidado paliativo entonces no podría ser, por ejemplo, yo tengo insomnio, yo tengo ansiedad, yo tengo estos otros cuadros. ¿O Eso- cómo lo ves tú? Eso no sería paliativo porque puedes vivir con el insomnio, pero digamos que tienes algo en el estómago que no te permite comer. No te permite y no te permite comer, pero sabes que el extracto de THC te abre el apetito. Te abre el apetito. Ok. claro. O sea, tiene que ser básicamente muy grave. O sea, no puedo... Paliativo es que estás llegando a la cosa de tu vida. O sea, Claro. ya es cuando estás O sea, terminando. es como que no hay más opciones. Así algo es. así. Claro. Y ahí, ¿por qué comienzo por lo drástico? Porque te tienes que estar muriendo para que te Claro. permitan escoger tu medicina. Ok. No es lógico. Claro, a eso iba. Porque, por ejemplo, tenemos la experiencia que existe en otros países acerca de la regulación
en cuanto al cannabis medicinal, que no excluye ninguno de los componentes del cannabis y pues te medican por dolor de cabeza, por estrés, por dolor de estómago, vómito, náuseas. Incluso en Perú me parece que hay algunas farmacias actualmente que te expenden flor con contenidos de THC ya por un tema, como tú estás diciendo, es una medicina, lo vende la farmacia, pero entra ya en un tema de si es que me lo recetó el doctor, si yo tengo una receta, bueno, me lo pueden dar, ¿no? Además de eso, vámonos a lo más fundamental. Me parece que la ley se crea para las relaciones interpersonales, ¿verdad? Okay. La ley no es para ti contra ti mismo. Claro. Entonces, como sociedad, ¿no? Exacto. Ajá, sí, es una sociedad. Entonces, ¿por qué la ley entraría al espectro personalísimo de tus decisiones? Claro. Más allá de hacerle daño al resto. Porque eso ya es una relación social. Pero ¿por qué la ley entra en un espacio tan personal como que tú decidas qué medicina o qué veneno consumir? Claro. Otra cosa ya es adicciones, porque las adicciones entendemos que la persona no está en sus facultades para decidir. Okay. Por eso esas personas sí tienen que ser intervenidas, porque las adicciones son enfermedades. Pero ese no es el tema. Estamos hablando de personas sanas y cuerdas que pueden decidir sobre sí mismos y decir con qué me quiero divertir, con qué me quiero sanar, con qué me quiero ir a dormir. Claro, y a pesar de eso, hay la criminalización de los usuarios que llaman directamente adictos, porque no todo usuario es un adicto y no toda persona que consume es un criminal. Así es. El segundo punto drástico, digamos, en el cual los cannabinoides tienen menos control, es en los tratamientos oncológicos. Y es lógico. El paciente oncológico en quimio, sin ser doctor, sino más bien porque he visto a mis familiares, tiene náuseas, no quiere comer, se le hace difícil, está pasando un mal rato, tiene la cabeza pesada. Yo me pongo a pensar en todos esos síntomas y yo digo, fuma. Claro. O sea, utiliza un vape si no te gusta el humo. Ante todas esas cosas que me estás diciendo. Y realmente no hay esa opción. Esa opción es mal vista. Hay muchas vías de administración ahí en ese sentido. Entonces, hay estos tratamientos para oncología donde te lo permiten. Pero para llegar al cannabinoide, tienes que pasar muchos opiáceos. Pero yéndonos a la práctica, porque estamos hablando aquí de casos prácticos, ¿no? De la permisibilidad y de situaciones comunes, ¿no? Que ocurren al usuario, ¿no? Aquí, al menos en Ecuador. El tema de que estás con tus panas, estás en un espacio público, pégate un peloteo en la esquina de tu casa o yo qué sé, en cualquier situación común de guayaquileño. Y de pronto estás con tus panas, tienes ahí un porro, digamos el ejemplo que estás o no estás prendiendo, pasa un policía, los de siempre te ven pelado, los ven en gajo, se te tiran y empieza el contra tema la pared, claro. de la revisión. ¿Qué pasa? ¿Cómo debe actuar un usuario? ¿Qué es lo que debes hacer como abogado? ¿Qué es lo que les recomiendas? Primero llamarme. No tengo el número. Primero llamarme. A ver, no se puede libar en vía pública, o sea, no puedes ni tomar en la vía pública. Claro. Entonces, claro, en el caso de que no estás fumando. Pero tampoco deberías fumar en vía pública. Claro, supongamos que no estás fumando. Y solo la tienes en tu bolsillo, la tienes en tu chaqueta, la tienes porque en tu la típica que te ven engajado y dicen, no, esos manes estamos desocupados. Para que no haya ningún tipo de confusión, voy a leer el acápite exacto de la ley, Okay. que no creo que todas las fuerzas de la autoridad lo conocen. Este es el Código Integral Penal en su artículo 220, en la sección de delitos por producción, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetos a fiscalización. En el 220, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, en su numeral segundo, capítulo quinto, dice: la tenencia o posesión de fármacos que contengan el principio activo del cannabis o derivados con fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa con el objeto de garantizar la salud no será punible siempre que se demuestre el padecimiento de una enfermedad a través de un diagnóstico profesional. La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas... En este caso de la consulta, ¿cómo vendría a ser ahí? Déjame terminar. Para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, no lo recuerdo, pero creo que ya no hay tabla. No, ya no. No hay tabla, entonces
no hay una O sea, la tabla cantidad no es, establecida. hasta donde sé no es que ha existido, básicamente es una referencia que tienen... Es una referencia para saber si tú sí, estás pero no vendiendo que- o es tuyo. Claro, no es que está en una... No es que en te una- dice puedes tener, porque Sí. eso ya te lo dice la ley al no se punir el consumo ni la tenencia. Exactamente, o sea, exactamente Sí. lo que dice la ley es que mi consumo no es penalizado. Entonces, Así si es. el policía me encuentra Y la tenencia tampoco. esos gramos en mi bolsillo y empieza a hacerme un relajo, que me va a llevar detenido, que se me va a llevar la marihuana, que todo, ¿cómo funciona la nota ahí? ¿Qué le digo yo a ese sapo? De nuevo, me llaman y hablo con el sapo. Para terminar esto, no será punible. No será punible en casos de consumo ocasional, habitual o problemático, y el Estado ofrecerá tratamiento o rehabilitación. Yo leo en este artículo cosas que no pasan. Porque el Estado no te ofrece rehabilitación hasta después de que te llevaron y pasaste en el calabozo horas. Claro, o sea, la rehabilitación, hasta donde entiendo, es la penitenciaría, es un centro de rehabilitación social. Entonces, el Estado lo que hace es rehabilitarte en la Ponerte en la penitenciaría. Deshabilitarte o darte herramientas para que O sea, realmente nos rehabilitamos como te usuarios conviertas en la peña. en narcotraficante. Este artículo a mí me parece que nos da mucha libertad para hacer cosas que la ley ya se puede. Que es tener el derecho a elegir qué tratamiento médico, ¿verdad? Guiado por un doctor, puedes tú elegir. O sea, tú pudieras decir, o quiero, digamos, cualquier medicamento, o prefiero pasar la ansiedad con marihuana. Y no hablemos de marihuana en combustión, porque definitivamente no es la manera más sana. Pero hablemos de cartuchos, de gotas de concentrado, de mantequilla. Claro, o sea, lo que me sorprende del COIP es que no discrimina ningún tipo de consumo. Dice, incluso si es que tienes un consumo problemático, habla de su uso medicinal, no solo paliativo, ¿no? Que estábamos señalando que lo paliativo quizás era como en temas terminales, sino incluso para solo el ejercicio de la medicina alternativa. O sea, yo puedo decidir, a mí me gusta la medicina alternativa como opción y mi medicina alternativa es el cannabis. O sea, técnicamente es lo que me dice el COIP en ese 220 más o menos. Así es, así es. Pero ¿cómo pudiésemos formalizar un poco más esto que nos dice? Saco mi receta, Okay. saco mi diagnóstico. Ok, o sea, ¿tú crees que me protegería a la hora de yo ser usuario? A pesar que decías que no, si me agarran fumando en la calle, bueno, no se puede... Eso es otra cosa, eso es una llevar contravención. en la vía Eso pública, es una claro. contravención, tampoco es que es una pena de años, es una contravención. ¿Qué quiere decir una contravención? No soy penalista, tengo miedo de que algún amigo penalista esté corrigiéndome, pero contravención no llega a ser delito. Es algo que puede ser Como juzgado con mucho menos Puede ser una severidad. multa que... O sea, no hay Sí, prisión. un misdemeanor, un misdemeanor. Puede No. haber por un día, 2 días. Ok. No estoy seguro en este caso, pero definitivamente, así como no puedes libar en público. Exactamente. Así como no puedes tomarte una cerveza en un parque, no es legal. Tampoco lo es fumarte un porro en un parque. No lo es. Ya sabes. No puedes tomar cerveza en la playa. Ahora, vamos a todas las carpas de la playa. Claro, o sea, hay bares Pasa de el man cócteles vendiendo en la bielas. en la Pasa playa, el man sí, de las claro. bielas vía vendiendo pública. por el parasoles. Claro que sí. Entonces, me parece que esa misma excepción pudiese ser. Ah, depende de las fuerzas de la ley, ¿no? O Porque sea, es la permisibilidad. si es que, Así es. si es que en la playa o en Salinas estuvieran los pacos y botando a todos los manes que Imagínate llevan que sus hubiera- bielas ahí, imagínate. Nos vamos a otra playa. Que hubieran bares de porros así en vez de Nos vamos a bielas. otra playa. Vamos a ir con los porros entonces ahí. Es que debería ser la misma permisibilidad. Claro, no debería ser que... Ah, porque es marihuana y si te cojo el... A ver, En entiendo la que playa. vuela. Entiendo que vuela. Quizás nos podemos hacer un poquito más allá del resto. Ok. Huele. Entonces, hay maneras. Pero huele rico, ¿no? Como dice la señora del puente. Depende de lo que tengas. Claro que sí. Y también a eso se quiere llegar. A no tener que estar fomentando el narcotráfico comprando narcoweed. Uno más que cultiva, uno menos que compra, dicen. Así es. Yo creo que En ese cuanto es a el la- lado que debería tomar la legislación. ¿Cómo vamos ahí del lado del autocultivo?
¿Cómo está el tema del autocultivo? Porque el artículo, el 222 me parece que es el que especifica que solo se penalizan los cultivos con fines comerciales. O sea que básicamente el autocultivo es legal. Y en algún momento... Dígalo, abogado, dígalo. En algún momento Andrés Luque, justamente subsecretario de Agricultura, mencionaba esto en las transmisiones que decía, bueno, técnicamente buena galleta. Solo es ilegal si es que la persona está cultivando para fines comerciales, ¿no? Eso es lo que ahí está en el siembra o cultivo. Siembra, cultiva, cosecha. A ver. No dice que si son para fines propios. Claro, no o sea, es. Nunca habla de. No es. Si dice que es para fines propios, no lo dice. No. Ok. No dice, no, O sea, no habla sobre. No está tipificado eso. Para consumo propio. Pero. Lo deja abierto, lo deja abierto. Sí, así es. Pero para que te penen por esto, tienes que cumplir con este supuesto. Cultive o coseche plantas para extraer sustancias que por sí mismas o por cuyos principios activos van a ser utilizadas en la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con fines de comercialización serán sancionadas con pena privativa de libertad. O sea que si mi intención no es comercializar, No entraría en el tipo penal. No entraría en ese tipo penal. No te estoy diciendo que si el policía entra, tú le vas a decir eso y no te va a coger. No, claro, pero es que me refiero a que el caso el típico es te detienen y te acusan por tráfico de sustancias. O algún vecino Pero denuncia. es que o sea, sí. Así estés cultivando o estés exportando. Te hacen todo el show, porque es un show, porque realmente me parece que las fuerzas del orden no están, ya está pasando, están debidamente informadas sobre el tema. No me parece que hay máquinas en todos los cantones para separar qué es THC y separar qué es CBD. Tú puedes estar con un armadito de CBD. Ah, sí, obvio, es legal. Y eso no debería repercutir penalmente contigo. Pero veamos, viene un policía, te ve con un paquete de CBD y te vas porque te vas hasta que llegue la máquina y te digan que no es THC. Claro, obvio. No, eso no existe aquí. No tienen todavía, creo, equipos. No estoy seguro, y si los hay, No creo ¿cómo llega? Así como lo prueba el colemia. ¿Cómo llega a...? Claro, porque básicamente si me hacen un análisis, bueno, a mí de la sustancia me va a salir que sí positivo al THC. ¿no? Claro que sí. Porque Siempre positivo. Siempre el positivo. alcoholímetro te mide lo que tienes en ese momento en el alcohol. Claro, pero en la weed no funciona lo mismo porque se mantiene en nuestra sangre. Más que en la sangre, los residuos de la weed se mantienen en el tejido adiposo, Ok. en la grasa. Entonces, la vas a tener ahí. Siempre. Vas a tenerla ahí y esa prueba no va a ser de ninguna manera Chequeame la sangre. fehaciente de que en ese momento está fumando y conduciendo. El verico a ver la sangre, claro. Y si vas a saber que es... A ver, Andrés, estuvimos hablando un poco ya del tema, que hay opciones para nosotros poder cargar nuestra medicina. Hay formas de igual defender el porte que nosotros tenemos, el cultivo incluso, pero, y hablábamos incluso del derecho a acceder a esta medicina. Pero, ¿cómo lo obtenemos? ¿Cómo obtenemos el THC? Si yo soy un autocultivador, yo puedo tenerla, pero no puedo venderla. ¿Cómo pacientes o consumidores pudieran obtener este THC, por ejemplo? Si hay una forma legal que se pudiera hacer ahora en el Ecuador. Realmente no hay medicamentos aprobados con THC a menos que sean paliativos oncológicos. No es que puedes estar mareado y no es que puedes tener chuchaqui y decir quiero conseguir algo con THC para que se me pase enseguida. Eso no ocurre. Pero es curioso que en este reglamento para el uso medicinal, inclusive nos habla de la receta especial de los medicamentos sujetos a fiscalización que contengan cannabinoides y una concentración de THC superior al 1%, será generada únicamente para un medicamento y la cantidad de medicamento necesaria para cubrir el tratamiento máximo en 90 días. Y puede emitirse otra receta especial de acuerdo a la condición clínica. O sea que yo... Entonces, me parece que la ley no es que está tan alejada del tema. La cuestión es que está ahí. ¿Eso que estás No se leyendo usa. qué es? Lo repito, es el Acuerdo Ministerial 148 del Ministerio de Salud Pública. Pero técnicamente lo que me dice es que mi receta me dura 3 meses, que 90 Puedes días. hacer una sola compra para 3 meses. Pero eso solo es para temas paliativos.
No, No. este ya es para tema medicinal. Lo que quiero Ujú. decir es que no se está usando. Claro, o sea, yo puedo ir No a hay un- farmacias con que te vendan Claro, THC. O sea, puedo conseguir un doctor que me recete, pero bueno, ¿y quién me lo distribuye? ¿Quién me lo distribuye? Claro. O sea, técnicamente ahí dice que yo... ¿Qué doctor me receta? Mi receta para yo poder consumir THC me dura 90 días, pero claro, ¿cómo lo obtengo? En otros países funciona la figura de los clubes, ahí De Así las es. asociaciones. Hay ese hueco Las que me asociaciones. parece que la clase política no hay uno que todavía quiera dar ese paso. Ahora, como el tema es popular, ahora hay muchas personas que lo quieren hacer, pero Recién hubo un candidato por sí, ahí. así como candidatos. Sí, como hay pero candidatos. no con la visión que me parece que los de comunidades canábicas tienen. Más bien ellos quieren darle paso a grandes corporaciones que lo hagan Claro. única y exclusivamente a ellos. Por eso, ¿Quién nos recomienda, abogado? no como abogado, como consumidor, como una Pero su persona que opinión ama la legal. planta y que quisiera que esta siga siendo planta y no siga creciendo como un producto químico, formar asociaciones de consumidores y formar una ley de autocultivo. Ok, cuando tú dices... dijiste una palabra, ¿es asociación? ¿Una asociación de consumidores? Sí. ¿Eso es una figura legal? ¿No? Sí, son dos temas Yo sé que nos diferentes. estás diciendo que no es tu opinión como abogado. No, esa sí es como abogado. La de Transfórmese en o abogado. corporativo o in-house, esa es mi opinión. Ok, Ya. entonces, Sí, ¿hay una figura legal que te pudiera a ti dar acceso a esto? No, Bien. hay una figura legal que nos permitiría, como comunidad, exigir que ya empiecen a dar licencias para conseguir medicamentos con THC. Ok. ¿Y cuál es esa figura, bro? La ley de defensa del consumidor nos da la oportunidad que con 50 personas, Ley de defensa del consumidor. ley orgánica de defensa del consumidor, Ley orgánica de defensa del Ya consumidor. Así es. Chequenla, muchachos. nos permite reunirnos 50 personas que tengamos la misma afinidad del tema, que no tengamos fines de lucro. Podemos tener fines de lucro por nuestro lado, pero no Con la- a través de no a través de la Asociación, pero que la asociación siga un mismo fin. Y este es la educación sobre el tema. ¿Y qué tema estamos hablando? Como prevención. No, ¿qué tema estamos hablando? De la marihuana, Claro. el cannabis. Poder desde nuestra asociación enseñar. Querer entrar a entidades públicas como las fuerzas policiales, como lo hizo creo que una marca ya de aquí que se está volviendo importante, Claro, sí. pero hacerlo ya en comunidades más pequeñas, hacerlo barrialmente, poder como asociación de consumidores tener nuestro propio boletín. De Claro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está avanzando las leyes? ¿Cuántas personas entraron presas injustamente? Es como la asociación de transportistas, por ejemplo, que Exacto, algo así, sí. se reúne. No nos transportamos pide- nada. Pero Usuario. exige leyes, ¿no? ¿Cómo? En este Claro, caso. Es la figura, o sea, te da un poder legal para exigir y para plantearte soluciones Claro, directamente, ¿no? son Tienes tus una derechos y puerta. obligaciones. Puedes hacerlo como asociación de consumidores Ujú. de cannabis recreativo, medicinal, como lo queramos poner. Ok. Dependiendo. Y poder tener una voz más fuerte. Llegar a algún asambleísta que vea esto como el tema que lo vemos nosotros, como un tema de calidad de vida. Y se anime a escuchar un proyecto de autocultivo que no sea seducido por propuestas de corporaciones. En Estados Unidos fue un boom porque hubieron 3.000 corporaciones que subieron el precio, la calidad era excelente, pero un precio elevado, tenían monopolio. Ok. Ahora, sale una ley de autocultivo porque crecer una planta es algo que podemos hacer todos en un huerto si tenemos el amor por crecer plantas, así como hay gente que crece tomates. No hay una ley de plantas que puedo tener en mi patio, pues no. No la hay. No la hay, pero Ministerio de Agricultura. Pero ya vemos que si tienes una planta que puede producir estupefacientes, pero no la vas a comercializar, no entras en el tipo penal. Claro, porque tú ves, hay mucha gente que tiene afuera de su casa Claro, el floripondio, por ejemplo. El floripondio de donde se hacen algunos estupefacientes, entre esos la famosa escapolamina que le dicen, y no es que... Es real. Y no ves que a la policía les está tumbando el árbol de floripondio, ¿no? Está en todo el... Si tú viajas, está en todo el camino, sí. Así es. ¿Dónde Así están? es. O sea, como asociación, porque técnicamente tenemos las leyes.
como asociación también podemos exigir esta regulación, ¿no? Como tú dices, hay muchas cosas que ya están, pero Podemos Ya hacer... tenemos ya un poder legal que nos permite. Así es. Si hay 5 Una empresas, figura, 5 farmacias una estrellita. que ya quieren entrar a sacar sus permisos para poder comercializar productos con THC, nosotros como asociación podemos ir y exigir como tercera parte o legalmente como directos interesados en que se cumpla la ley. Claro, como asociación de consumidores, de usuarios, ¿no? claro. Y no vas tú, no voy yo, no va él, vamos todos en conjunto. Claro, o sea, va la asociación. 50 personas ahí. Claro. Mínimo O más, 50 personas. mínimo. Yo creo que hay más de 50 personas. ¿Tú crees que haya En 50? esta ¿Cuántos cuadra, quieren? en ¿Cuántos? esta cuadra que, A ver, que les ¿cuántos gusta quieren? fumar. Escríbanos Pilas, ahí, dejen sus asociémonos, comentarios mira. para asociarnos y aprovechar esta Deja tu figura. número. Deja tu Por favor, número ya saben. por inbox. No digan que no les no les Confirma. dijeron. Mira, vamos a recoger firmas. Acá la abogada ya nos está diciendo que nos asociemos. Tengo también te comenté que estudié un año afuera. Mi maestría es de protección de datos personales. Entonces, este tipo de datos medicinales son totalmente protegidos. Ok. Y esta asociación que nosotros nos conformemos, tenemos que exigir que no salga en ningún, a menos que lo queramos. Pero no deberían poder acceder a nuestros datos de salud, como no Ok. se puede. Ok, interesante. ¿Me explico? O sea, no tiene que ser información pública, ¿no? No es que... debería ser información pública de ninguna manera. Podría ser hasta discriminatorio incluso. ¿no? Exactamente. Exacto. Exactamente. Claro. En los trabajos, por ejemplo. Exactamente. Es atentatorio ante tu derecho a la protección de tus datos personales. Claro. Tú eliges qué datos vas a compartir con el público. Si tú no quieres compartir esto y simplemente quieres ser parte de la asociación, tienes el derecho a que tu nombre no salga. Ahora, la persona que lo recibe tiene que tener el sigilio de no publicarlo. Claro. Ok. Y si ella lo hace, hay daño. Hay daño totalmente exigible. Y digamos, estamos hablando de una figura de asociación, pero si quisiéramos ser una fundación, ¿habría la posibilidad, por ejemplo, entregar esta medicina a ¿Son pacientes que lo diferentes ahí necesiten? o son lo mismo? ¿O tú crees que es diferente la figura ahí? Ajá. Es diferente porque como una fundación de gente que quiere dar a conocer todos los beneficios del cannabis. Ok. No sé si se ha calificado como objeto lícito, que es un requisito para constituir una sociedad jurídica, porque ni la ley ni la educación lo hace. Claro. Pero, Este- como asociación de consumidor, aceptando una realidad, creo que lo podemos hacer. O sea, este reglamento igual habla de asociación. ¿Dice asociación? Pero es otro tipo de asociación. Ok. Es asociación de consumidores. Claro, claro. Pero utiliza, me refiero, esta palabra asociación, no ninguna otra figura. No, Pero, es por asociación ejemplo, de consumidores. Si nosotros como asociación queremos exigir como, digamos, o queremos permitirnos el derecho al autocultivo, ¿no? Claro, porque habría Eso forma hay, de que, hacer- eso hay que proponerlo. Eso hay que O proponerlo. sea, ¿tú crees que bajo las leyes que tenemos, si una asociación el día de mañana dice, ok, nos asociamos, tenemos 50 miembros, figura legal, vamos a cultivar en este piso, por ejemplo? Chocaría con el tema de que no quisieras que sea comercial. Tendría que ser un precio en el cual mantenga la asociación. Claro, o sea, Que sea para... rotativo. O sea, que no... O sea, esta figura existe en otros países, por ejemplo, en España. En España yo tuve la suerte de pertenecer a un club canábico, se llamaba El Tren Azul, un lugar hermoso, un lugar... Y funciona más o menos así, vendría a ser algo así, o sea, una asociación que produce para sus Así es, miembros. sus propios socios tienen sus plantas y las Claro. ponen ahí y están a disposición de los demás. O sea, tú dices que esas figuras, por ejemplo, como lo que tú viviste allá, ¿las podríamos tener acá? ¿O se conflictó por el tema de la comercialización? De que no tenemos Pero es que no regulación tendría- no- de THC. Claro, es que no vienes a comercializar. O sea, Exactamente. estás dándole a tu pudiésemos tener socio... una asociación de consumidores que de alguna manera, Se Le autoabastece. de regalen. alguna manera, Se autoabastece. veamos cómo la ley nos lo permite tener nuestras propias plantas. O digamos, un socio alquila, un asociado alquila 1 metro cuadrado para él ahí tener sus 2 o 3 plantas. Claro. Y la asociación siempre va a estar vigilada. Pero, por ejemplo, si se hace una asociación que tiene un espacio de cultivo por el derecho que se tiene Ujú. a cultivar para no comercializar, o sea, lo que de cierta manera se puede cobrar es el acceso, ya que eres miembro, ¿no? Claro, exactamente. Y los miembros tienen Y firmas derecho eso. a, yo que sé, usar 1 gramo al día, lo que hay ahí. No están Así es. comprándolo, ¿no? Están
usando lo que hay ahí. Es como que si aquí hubiera marihuana y viene Saludos, alguien, Sam. entra y... Así es. y- Pero aterrizándolo en la realidad legal ecuatoriana, Ok, es medicinal, no es recreativa. Todavía estamos hablando de medicinal. ok. Ojalá lleguemos a esta conversación, pero con la recreativa. O sea, tú dices que Ahorita es medicinal, entonces Ok, sí, me parece que te sí cacho. pudiese haber un paso previo. Hasta para que la gente se sienta más tranquila de que esto no se va a convertir en que cualquier niño o persona vaya a venir a consumir cannabis porque le da la gana. Me parece que se pudiese contar con la opinión de un psicólogo, psiquiatra, médico, que diga que para tu afección la marihuana es un tratamiento válido. Ok. ¿Tú no crees que lo recreativo es medicinal? Tenemos el derecho al ocio, tenemos el derecho a que la comida sepa mejor, tenemos el derecho a dispersarnos, tenemos derecho a todo eso. Recrearnos nos hace bien. Exactamente. Ir a ser Ah, saludable. la salud Exactamente, mental pero también es integral. no estamos en ese punto social para unirlo. Entonces, Ok. paso a paso, O sea, claro. para lograr las cosas que queremos. Interesante. Eso sí lo pienso. O sea, ¿tú crees que quizás algo que no se está aprovechando ahora es el tema de... Porque hay muchos consumidores, hay muchas empresas que producen, gente que produce artesanalmente, autocultivadores. Como quizás aprovechar una asociación de autocultivadores para empezar a hacer presión política, presión social. Por eso te llamé, Cookie. Para tener esta tribuna, Dejen para esa- poder tener esa a esta lista, comunidad que realmente le interesa hacerlo, realmente le interesa luchar por calidad de vida, por tu propia elección a qué tratamiento escoger. Ok. Todos los que estamos aquí hemos tenido vivencias diferentes, experiencias diferentes, pero nos une algo, nos une la irreverencia de no creer en una prohibición que comienza hace 100 años, 110 años, de habernos instruido y leído un poco más sobre qué es esto, Ok. a entender que cada uno tiene un sistema endocannabinoide. Entonces, sí, eso nos une. Ok. Bueno, excelente. Sí, yo creo que ahí la producción nos está diciendo que Ya dijo- hasta se hizo de noche. Sí, ya. Dijo Es como, que sí. me sacan del parque. Bueno, yo creo que ha sido El señor del parqueo ya fue, ya se fue. Ya se fue, se quedó Yo encerrado el tengo copia, yo carro. tengo Me copia. está llamando ahorita. Ese ya fue su carro. Sí. Bueno, les decía que, bueno, ha sido una entrevista interesante. Andrés nos dio una llave, una puerta excelente, ¿no? En el tema de derechos y de lucha de derechos. Así que para la gente que está interesada en el tema del activismo, es una forma de exigir derechos y empezar a ser parte de esa regulación también, ¿no? O sea, también estamos al lado de los usuarios. Seamos medicinales o como quieran verse, somos usuarios, ¿no? Sin discriminar, ¿no? Eso de Es que el tema medicinal de- y recreativo creo que es muy discriminatorio. El tema de usuario lo engloba todo. Claro. Siendo un usuario, tenemos derecho a participar dentro de estas regulaciones, de exigir ciertas normas. Tenemos la experiencia, ¿no? Los que hacen las leyes no tienen la experiencia acerca del producto, del tipo, del uso, del consumo, de los efectos. Entonces nosotros como usuarios podemos involucrarnos de alguna forma y participar. Es irónico que el que hace la ley no Eh. tiene tanto conocimiento de este tema como Exacto. como los que estamos aquí. Entonces- y los que nos están viendo. Exacto, entonces tenemos esa llave. Andrés nos ha explicado esa llave que es súper interesante. Así que gracias, Andrés, por eso. Un gusto. Eh, Muchísimas gracias por el espacio. No sé si Cookie ahí quiera alguna pregunta adicional. No, yo creo que estamos bien. Hemos abordado algunas cosas. Aquí hemos revisado algunos papeles. Hay muchas. Siempre los episodios así se quedan cortos. Siempre cortos. son conversaciones largas, pero eso es lo bacán. Eso es lo cool. Y ojalá se despierten también en toda la gente que nos está viendo ese espíritu de asociarnos, de unirnos y de Exigir. sí, De exigir, de- Proyectos, hermano. proyectarnos La a- lucha nunca para, muchachos. proyectarnos a nuevas cosas. Muchísimas gracias, Andrés, por habernos recibido aquí en tu espacio. Gracias, bro. Muchísimas Ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Abogado, perdón. Aquí. No. Puedo decir. Pero- Pero no, sí, muchísimas gracias, Muchísimas bro. gracias. Nos vemos, suscríbanse. Gracias a Crisibat Organic y a Cañabrava Grow Shop que nos están acolitando. Gracias a Cañito también. Y nos Cañito vemos en es- el siguiente episodio. Nos vemos. Yo Pilas. estaré el siguiente del otro lado. Bien. Buena.